Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. ¿Tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por su mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amarguras, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Quiero regresar un poquito al capítulo 2 y voy a leer algunos versículos. Solo oigan ustedes ahí, voy a leer los versos 27 al 29 del capítulo 2, solo para entrar un poquito en contexto. Pablo les está diciendo a los judíos, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no de letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo les ha estado diciendo a los judíos, miren, ustedes no tienen ninguna excusa. Ustedes, al igual que todos los hombres, están sujetos al juicio de Dios.
al igual que todos los hombres, si ustedes no están guardando la palabra de Dios, están condenados. Y están condenados a una muerte y muerte eterna. Entonces los judíos entran en un diálogo con Pablo aquí en el capítulo 3, y ellos van a tratar de demostrarle a Pablo que sí tienen excusas, que sí hay formas de cómo justificarse y cómo Dios los debe de aceptar a ellos porque son judíos. Lamentablemente eso mismo está pasando el día de hoy. La gente anda viendo cómo se justifica para no guardar la palabra. La gente anda buscando cómo se justifica para que no estudiar la palabra. Y simplemente la gente dice, bueno, si yo soy bueno, si no le hago mal a nadie, si hago buenas obras, y empezamos a dar un montón de excusas por las que creemos que Dios nos debe de recibir. Entonces, ese es el contexto en el que está este capítulo 3. Los judíos empiezan a argumentar y a hacerle objeciones a Pablo, porque Pablo les ha dicho, miren, ser judío no tiene ninguna ventaja. Si ustedes son circuncidados, eso no importa. La verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. Si ustedes son de la raza judía, eso no importa. Si ustedes dicen que son hijos de Abraham, eso no importa. Los verdaderos cristianos son los hijos de Jesucristo. Y entonces los judíos empiezan a decirle incluso a Pablo, pero ¿cómo va a ser eso que un Dios que es bueno, un Dios que es amor, nos vaya a condenar a nosotros? Y de eso se va a tratar este capítulo 3. En el verso 1, los judíos le hacen estas preguntas. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Todos los judíos empiezan a decirle, bueno, entonces, ¿para qué somos judíos? ¿O para qué nos circuncidamos? Y ellos argumentaban que como ellos eran judíos, tenían el libre acceso a la presencia de Dios. Ellos argumentaban que como estaban circuncidados, tenían el libre acceso a la presencia de Dios. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, podemos entrar a la presencia de Dios. Pero Pablo les ha estado diciendo en toda la carta a los romanos, miren, la ley no les da ventaja a ustedes, el tener la Biblia no les da ventaja. Ustedes tienen que guardar la palabra de Dios. El ser circuncidados no les da ventaja. Ustedes deben de ser circuncidados, pero de corazón, ya no deben de estar pensando mal. El ser hijos de Abraham no les da ventaja, ustedes deben de ser hijos de Dios. Y eso es realmente lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Los judíos le dicen, bueno, vamos a ser condenados igual que los gentiles, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? Y Pablo le responde en el verso 2 y les dice, mucho, o sea, ustedes tienen muchas ventajas, en todas maneras, les dice Pablo, pero la primera ventaja que ustedes tienen es que ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Miren qué tremenda ventaja. Pablo les está diciendo, ustedes tienen muchas cosas por las cuales jactarse, pero la principal cosa es que Dios les confió a ustedes la palabra de Dios. Allí en Romanos 9, versos 4 y 5, Pablo enumera ciertas ventajas que tienen los judíos. En Romanos 9, 4 y 5 dice, ustedes son israelitas, los cuales son de la adopción, la gloria del pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él está diciendo, todo esto lo tienen ustedes. Pero lo más importante es que Dios les confió a ustedes la palabra de Dios. Miren, los judíos están encargados de guardar la palabra de Dios. Y era una tremenda responsabilidad y una tremenda bendición en lo que ellos tenían.
a los escribas. Los escribas eran unas personas muy especiales, tenían que ser gente muy especial. Ellos se dedicaban a copiar los manuscritos antiguos. Y no lo copiaban como ahora tenemos nosotros, Word, Excel y PowerPoint y todas las cosas que tenemos a nuestro alcance. Ellos iban escribiendo letra por letra. Y si se equivocaban en una letra, no era aquello de que sacaban la calita y la borraban, no, había que volver a repetir todo lo que habían escrito. Y no era como ahora que tenían páginas, no era solo voy a repetir una página, eran rollos los que ellos escribían. Si se equivocaban en una letra, tenían que repetir todo el rollo. Y esto era, ¿por qué? Porque Dios quería que la palabra de Dios no fuera alterada. Entonces se les confió a ellos eso. Y a nosotros nos ha llegado la Biblia hasta nuestros tiempos, gracias a los judíos. Porque ellos copiaron fielmente la palabra. Miren, se han encontrado escritos que datan de 600 años de la venida del Señor Jesucristo y son fieles a lo que decían los primeros rollos, no les cambiaron nada y seguimos viendo y siguen siendo fieles a los rollos que se encontraron. Y por eso es que Pablo les dice, qué tremenda bendición la que ustedes tienen. Dios les ha confiado a ustedes que la palabra de Dios siga viva. Y miren, esa es una tremenda bendición que nosotros tenemos. ¿Cuántos tienen Biblias en sus casas? Todos, ¿verdad? ¿Y qué hacen con la Biblia? Leerla. ¿Qué? Muy bien, ¿qué más? Escudriñarla, muy bien, ¿qué más? Y eso, ponerla en práctica. Miren, no importa que ustedes tengan toda su casa forrada de Biblias. No importa que ustedes se pasen leyendo la Biblia todo el día. No importa que ustedes se pasen estudiando la Biblia todo el día. Si no la practican, de nada sirve. Amén. Amén. Y eso era exactamente lo que Pablo les estaba diciendo a los judíos. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Se les ha confiado la palabra, pero tienen que practicarla. Ustedes pueden pasarse escribiendo la Biblia todo el día, sin ningún tachón, sin ningún borrón, sin ningún defecto, pero si no la practican, de nada sirve, de nada aprovecha. Yo los animo, hermanos, que todas las Biblias que nosotros tenemos son una gran responsabilidad. Nosotros se nos ha llamado a leerla, a estudiarla, a practicarla y a compartirla. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos la leen? De los amenes, ¿cuántos la estudian? Y de los amenes, ¿cuántos la practican? Y vamos a ver que no hay ningún justo. Pero Pablo les está diciendo, ustedes tienen mucho provecho en ser judíos. Ustedes tienen mucho provecho en que el Señor los tome en cuenta a ustedes para que guarden la palabra del Señor. En el Salmo 147, 19, 20, el Señor les confió la palabra. El Señor les dijo, enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Solo los judíos tuvieron esa ventaja. Dios les confió la palabra para que nos llegara a nosotros y nos la confía a nosotros para que llegue a todo el mundo. ¿Cuántos van a seguir haciendo el encargo de Dios? Debemos de predicar la palabra, debemos de anunciar la palabra, debemos de conservar la palabra. Romanos, en el verso 3,
se hacen la pregunta, bueno, ¿y qué pues si algunos han sido incrédulos? O sea, no todos los judíos creyeron en el Señor Jesucristo. ¿O ustedes creen que aquellos que decían crucifíquenlo creían que Jesucristo era el Mesías? Aquellos que decían mátenlo, ni por un asomo pensaron que Él era el Salvador del mundo. Pero aquí los judíos están acusando a Dios de ser infiel. Le están diciendo, entonces, si nosotros somos incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, porque ellos no creyeron, porque ellos guardaban la palabra, ¿será que Dios es infiel? Y los judíos le estaban diciendo, tú eres infiel, porque tú dijiste que si éramos judíos, que si nos circuncidábamos, que si éramos hijos de Abraham, entonces éramos hijos de Dios. Y ahora nos estás diciendo que tenemos que guardar la palabra. Pero, ¿será que cuando nosotros en nuestro tiempo empezamos a reclamar promesas de Dios? Ustedes han oído personas que dicen, yo reclamo las promesas de Dios. Yo te exijo, Dios, que me tienes que cumplir lo que dice tu palabra. ¿Será que esas personas ponen en práctica la palabra de Dios? Y al final dicen, Dios es un mentiroso, Dios es un fiel, Dios es infiel, no cumple sus palabras, y empezamos a tirarle a Dios ¿y por qué no nos miramos nosotros? ¿Por qué no miramos si nosotros estamos cumpliendo o no la palabra de Dios? Pero así somos nosotros, hermano. Queremos que nos den las cosas, pero no queremos hacer nada. Queremos tener la iglesia llena, pero no vamos y evangelizamos a nadie, o no vamos y no traemos invitados. O sea, tenemos que hacer algo, hermano. No le dejemos al Señor y empezarle a reclamar. Pero si tú dijiste que si hacíamos esto, entonces tú ibas a hacer esto. No, Dios nunca falla. Y la palabra de Dios nunca falla. Nosotros somos los que fallamos. Y no voy a estar oyendo muchos amenes, creo, el día de hoy, pero así es la verdad. La palabra del Señor dice que podemos echarle perlas a los cerdos. ¿Y qué van a hacer los cerdos con las perlas? Las van a pisotear, las van a meter entre el lobo, pero las perlas, por eso no van a dejar de ser perlas, siguen siendo perlas. Igual es la palabra del Señor, nosotros podemos pisotearla, quizás podemos retorcerla y usarla como querramos. La palabra de Dios va a seguir siendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios no miente y no falla. El apóstol Pablo, ahí en 2 Timoteo 2:13, él hace esta afirmación: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, a la pregunta que ellos le formulan, en el versículo 3, Pablo responde de esta manera. Versículo 4. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo va a estar usando esta expresión de ninguna manera, y la va a usar varias veces. Lo vamos a ver aquí mismo en el verso 31 del capítulo 3, en capítulo 6, verso 2, en el capítulo 6, verso 15, en el capítulo 7, verso 7, vamos a llegar. Siempre Pablo va a decir de ninguna manera, y cuando Pablo dice de ninguna manera, está diciendo por ningún motivo. Cuando yo leía esto, me vino a mi mente lo que dice mi nieto Sebastián: para nada, ni un poquito. Eso es lo que Pablo les dice a los judíos cuando ellos quieren decir que Dios es infiel. Entonces Pablo les dice: Dios no es infiel para nada, ni un poquito.
En el verso 3 también dice que no todos los judíos fueron infieles, porque dice algunos, no todos. Y entre esos algunos, pues debemos de incluir a Pablo. Pablo fue fiel a Pedro, a Santiago, a todos los apóstoles que eran judíos. Ellos se mantuvieron fieles a las promesas que se encuentran en la palabra de Dios. Pero lamentablemente, la mayoría de los judíos fueron infieles. Y lamentablemente, la mayoría de las personas que están en las iglesias son infieles. Muchos se llenan la boca con decir yo soy cristiano, yo soy ujier, yo soy aquí, yo soy allá, y cuando salen de la iglesia son unos mentirosos, unos ladrones, unos que andan haciendo cosas que peores que las del mundo. Y dije que no iban a haber muchos amenes, pero no sé si usted conoce personas así. Yo sí, hermano. Algunos que dicen, yo soy el tatascán de la iglesia, yo soy el mandamás, yo soy el esto, yo soy el otro, y cuando llegan a su casa son el puro diablo, hermano. Y no esperen ni que lleguen a su casa, ya cuando se montan al carro ya empiezan a soltar toda la jerga diabólica que tienen adentro. Y por eso aquí lo que está haciendo Pablo en este verso 4 es citar el Salmo 51:4, que es la confesión de David acerca de su pecado. Por eso Pablo dice, para que seas justificado en tus palabras. Y nosotros toda la vida debemos de llegar delante del Señor y decirle, Señor, soy pecador, perdóname. Señor, te necesito. El salmista David, eso era lo que decía, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Y aquí él les está citando a los judíos la oración de David, porque ¿qué judío podía jactarse que fuera mejor que David? No hay ninguno que pueda decir yo soy mejor que David. Por eso Pablo le cita algo que David decía. Cuando, ¿se recuerdan ustedes cuando Pablo cometió adulterio con aquella Betsabé? Ya lo han leído, ¿verdad? ¿Y qué hizo después? Y tramó todo para mandar al pobre marido a ponerlo allá enfrente, que lo mataran. Entonces David era un adúltero, David era, y si dije Pablo, también Pablo fue peor que David, porque Pablo, ¿se recuerdan que mataba a los judíos, andaba persiguiendo? Miren, todos hemos sido unos igual que Pablo, unos igual que David. Pero por la gracia y por la misericordia de Dios es que estamos el día de hoy aquí. Ahí sí se vale un amén. Pablo les está recordando, miren, David fue infiel. ¿Quién de ustedes como judío puede decir que era mejor que el rey David? ¿O quién de nosotros podría decir que somos mejor que el rey David? El rey David solo tenía algo que se le podía poner encima, culpable. Y nosotros también solo merecíamos el rótulo en nuestra cabeza de culpables. Todos estábamos reprobados delante de Dios, pero por su gracia, por su infinita gracia, es que nosotros podemos decir que somos salvos y que vamos directamente al cielo. Amén. Romanos 3:5, el verso 5 dice, y será nuestra injusticia que hace resaltar la justicia de Dios. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Los judíos primero estaban diciendo que Dios era infiel, porque no iba a cumplir lo que les había dicho. Ahora están diciendo que es injusto, porque Pablo les está diciendo, miren, la salvación es por gracia, no es por obras. Entonces ahora les dice, nosotros haciéndonos quesos para cumplir con toda la ley, y resulta que es por gracia la salvación.
¿Será que qué tenemos que hacer entonces ahora? Y el verso 6 dice, de ninguna manera, les dice Pablo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, las personas están diciendo, miren, tenemos que ser malos entonces. Pero Pablo les dice, ¿cómo va a ser que Dios pueda juzgar al mundo? Si no hay maldad, ¿cómo va a juzgar a Dios al mundo? Dios muestra su misericordia con aquellos que están bajo la condenación del pecado. En el verso 6, Pablo ya les dijo, de ninguna manera, porque esta es la forma en que Dios va a juzgar al mundo. En el verso 7, ellos siguen argumentándolo. Entonces le dicen, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Miren, este es un argumento que usan muchas personas que no quieren obedecer la palabra de Dios. Dicen, Dios, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces dicen, pero si Dios me ama, no importa lo que yo haga, Dios me ama. Entonces voy a hacer y voy a deshacer y Dios me ama. Y esa es la justificación que estaban dando los judíos aquí. Entonces dice, pero si yo soy mentiroso, si yo hago mal, si yo hago esto, de todos modos eso va a servir para que Dios sea magnificado, para que digan, Dios tiene poder para salvar. Entonces ellos, los judíos, le están diciendo, Dios, todo lo que yo hago malo va a servir para que te veas tú como que eres el Dios de los dioses. Entonces voy a seguir pecando, voy a seguir haciendo esto. Y esa es la justificación que dan muchos de nuestro tiempo. Todos dicen, voy a seguir haciendo todo lo malo, porque de todas maneras Dios me va a perdonar. En el verso 8, ellos dicen, ¿y por qué no decir? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Pablo está diciendo que ellos lo están calumniando, que la gente, los judíos empezaron a calumniarlo porque decían, Pablo está diciendo que tenemos que hacer males para que Dios muestre su bondad con nosotros. Ahí tal vez el faraón pudo haberse puesto en ese punto de decir, sirvió todo lo malo que yo hice para que vieran el poder de Dios. Yo tenía a los judíos así esclavizados, pero eso era para que vieran el poder de Dios. Entonces yo hice mucho mal y Dios me va a perdonar. Muchos piensan de esa manera, hermanos. Yo tuve un amigo que, por cierto, hace rato no lo veo. Él decía, yo voy a seguir siendo lo mismo, yo voy a seguir chupando, yo voy a seguir mujeriando, yo voy a seguir haciendo esto, y el último día de mi vida me voy a arrepentir y Dios me va a perdonar. Y muchos así piensan, hermanos. Y así estaban pensando los judíos. Vivamos como nos plazca. Le decían a Pablo, eso es lo que tú nos estás diciendo. Vivámonos como nos plazca, hagamos mal, porque la salvación es por gracia. Pero vean lo que dice Pablo en Tito 2, versos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, y esto es lo que ellos no ponen en práctica, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pablo les dice, miren, yo no estoy enseñando eso. Yo no estoy enseñando vivamos y comamos porque tal vez mañana nos morimos y no importa. Pablo está enseñando que la gloria de Dios se ve cuando salva a un pecador, pero no le está diciendo pequen para que la gloria de Dios se vea. Ustedes son objeto de la gracia de Dios, pero para que renuncien a todas esas cosas, para que dejen atrás todas las cosas que están haciendo.
Nuestro tiempo lamentablemente está lleno de eso y las gentes dicen el fin justifica los medios. No sé cuántos han oído esa expresión, es de Maquiavelo. Y muchos, incluso cristianos, están usando esa expresión. Miren, los jóvenes podrán decir, copiar en los exámenes. Eso no tiene nada de malo, porque lo que va a pasar es que me voy a graduar y entonces yo voy a servir mejor a mi sociedad. O algunos que están ahí en Matamoros y en Santa Teresa y todo eso, pudieron haber dicho, yo voy a robar, no importa, y con todo lo que yo tenga voy a ayudar a otras personas. Y algunos cristianos dicen, no importa cómo anunciemos la palabra de Dios, no importa si nos ponemos a bailar en la iglesia, no importa si empezamos a traer payasos a que anuncien la palabra de Dios, no importa lo que hagamos, el fin justifica los medios. No es así, hermanos, no podemos corromper la palabra de Dios. Nunca es correcto hacer lo malo para hacer el bien. ¿Oyó bien esto? Nunca es correcto hacer cosas malas para hacer el bien. No hay que hacer cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. No sé si me estoy dando a entender, pero todos esos shows cristianos, hermanos, hagamos como el mundo para atraer a la gente. Dios no necesita de nada de eso. El poder de Dios es suficiente para cambiar tu mente hoy en día. Lamentablemente las personas se están yendo por el mundo. Haz el bien y confía los resultados a Dios. Amén. Amén. El verso 9. Le dicen, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y la expresión de Pablo, en ninguna manera, para nada, ni un poquito. Pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. Todos necesitamos la gracia salvadora de Jesucristo. No hay nadie que pueda ser salvo por obras, no hay nadie que pueda ser salvo por raza, no hay nadie que pueda ser salvo por circuncisiones o por guardar la ley. Pablo ha estado demostrando que tanto judíos como gentiles necesitan la gracia salvadora de Jesucristo. Porque bajo la lupa, todos somos pecadores, bajo la lupa de Dios. Romanos 10 es como el resumen de todo lo que vamos a leer después hasta el verso 18. Romanos 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pregunto, ¿cuántos pecadores hay hoy aquí? Yo soy el primero que levanto la mano, hermano. Todos somos pecadores. O si hay uno que diga que no es pecador, que se ponga a la par de Dios. ¿Cuántos justos hay aquí, hermano? ¿Cuántos justos hay aquí? Ni justificados sí hay. Yo sí soy justificado, pero justo ninguno. Entonces por eso Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Y mire, y lo vamos a ver, él lo va a estar repitiendo y él va a estar usando salmos para decirnos esto. Voy a decirlos un poquito rápido. Si usted quiere tomar nota, puede verlo en www.ccguatemala.com. Ahí están todos los estudios que hemos dado. Pero en Romanos 3:10 él va a usar el Salmo 4, en Romanos 3:3 él va a usar el Salmo 5, en Romanos 3:14 va a usar el Salmo 10, en Romanos
15 al 17, de todo esto que estamos viendo, ahí va a estar usando el Salmo 59, en Romanos 3, 18 va a estar usando el Salmo 36. Todos estos versículos que vamos a leer ahorita muestran que Pablo está usando el Antiguo Testamento para hablarle a los judíos. Entonces Romanos 3:10 es como el resumen de todo lo que viene ahorita. Es como decir, este es el corazón humano, esto es lo que tiene el hombre, esto es lo único que éramos nosotros. Y por eso empieza Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pablo creo que no estaba así como estoy yo, ¿verdad? Pablo creo que estaba más enojado, hermanos. Pero les dice, miren, no hay quien entienda. Y esto describe la forma espiritual del hombre. Los hombres, cuando les quieren hablar de las cosas de Dios, les da sueño, les da pereza, ya se quieren levantar, y andan ahí como que son leones porque les están hablando de la palabra de Dios. No hay quien entienda. Y después Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Y es que miren, realmente nosotros no buscamos a Dios, hermanos. Dios nos buscó a nosotros. Si nosotros hubiéramos buscado a Dios, nos podríamos jactar, Señor, te rayaste, mira qué cristianazo el que te conseguí, mira, yo llegué a ti. No, hermanos, nosotros andábamos perdidos y Dios tuvo que hablarnos y decirnos, estás en pecado, ven a los caminos del Señor. Nadie andaba buscando a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Es por pura gracia y por pura misericordia que Dios nos llamó, y por eso estamos este día pudiendo decir somos hijos tuyos. Por eso Pablo le dice, miren, no hay ninguno que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Y sigue el verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Me gusta Pablo, hermano. No sé si a ustedes les gusta, pero qué regañada que les está pegando a los judíos. Les está diciendo lo que decía Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado por todos nosotros. Pablo le sigue diciendo, ustedes son unos inútiles. Son inservibles, les está diciendo Pablo. No sirven para nada. Si no es por la misericordia de Dios, ustedes no fueran nada. Y espero que no me lo va a tomar, hermano. Mal, hermano. Yo estoy ahí. Por eso les dije al principio, todo esto es para mí. Ustedes hagan de cuenta, sí, ese es un inútil. Sí, ese no buscaba a Dios. Sí, ese él no entendía. Tírenmelo todo a mí, hermano. Ustedes eran buenos. Pablo les dice, no hay quien haga lo bueno. Y es que, miren, lamentablemente, hermanos, el hombre solo anda buscando hacer cosas para agradarse a él. Quiero tener dinero para tener mi buen carro, para tener esto, para tener lo otro. Ninguno está pensando en Dios, hermanos. No hay quien haga lo bueno, dice Pablo. Y estas palabras que Pablo usa, ni uno, no, ni aún, nadie, de ninguna manera, eso lo va a estar repitiendo Pablo, hermano. Pero gracias a Dios porque viene el capítulo 4 y ahí viene refresco espiritual para nosotros, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo fue que los judíos pudieron recibir a Cristo, y vamos a ver cómo David también recibió a Cristo, y vamos a ver cómo Pablo recibió a Cristo, y vamos a ver cómo nosotros recibimos a Cristo. Así es que no se pierda la serie del capítulo 4, ¿verdad? Viene interesante. Pero Romanos 3:13 sigue diciendo lo que nosotros éramos. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué es un sepulcro, hermano? Algo que está muerto. ¿Y qué sale de un sepulcro, hermano? Guácala, ¿verdad? A mí me tocó ir como a los 6 meses, algo así, a sacar los restos de mi papá de un lugar y pasarlos a otro lado.
Miren, hermanos, no se aguantaba el olor. Y eso es lo que les está diciendo Pablo. Sepulcro abierto es su garganta. De ustedes solo salen porquerías, solo cochinadas. Sigue diciendo, con su lengua, con esa lengüita que tienen, engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Qué amable Pablo, ¿verdad? Les dice, su boca es como una tumba, como una sepultura, que solo salen cosas feas. Su lengua solo sirve para engañar. Ustedes tienen esa lengua solo para cosas malas. Y miren, ese instrumento de la lengua sirve para iniciar el peor de los incendios o sirve para botar el peor, cualquier cosa. Así que tengan cuidado al usar la lengua, hermano. Áspides dice que somos nosotros. Y el áspide es una serpiente egipcia, acá es que se paran, están listas para atacar, ¿verdad? Así nos compara Pablo. Miren, ustedes solo están listos para deshacer, para atacar, para mentir, para hacer toda clase de males. Romanos 3:14 sigue diciendo, su boca, léalo ahí conmigo, hermano. Su boca está llena ¿de qué? De maldición y de amargura. Hermanos, como les dije, el verso 10 es el resumen de todo esto. No hay ni uno justo. Y entonces Pablo empieza a decir cómo éramos algunos, gracias a Dios, ¿verdad? Y si hay alguno que todavía es así, el Señor hoy te va a dar la oportunidad de que cambies. Pero Él sigue diciendo, su boca está llena de maldición y de amargura. Esa es la boca del inconverso, hermanos. Yo trabajé por mucho tiempo en una empresa y llegaba un muchacho, y no voy a mentir, de 10 palabras que él decía, 9.75 eran malas palabras. Solo hasta pensar me da pena a mí, hermano. Y así es el mundo, hermano. Entre más mal hablados son, piensan que es más caché, ¿verdad? Y ustedes tienen alguna conexión con el mundo y lo han de saber. Pero la boca del inconverso solo sirve para sacar maldiciones. La boca del inconverso está llena de amargura. La boca del inconverso solo habla, es que el tiempo ahora está difícil. La que tantos mareros. La que miren que esto, que el otro, que subió la gasolina, que bajó la no sé quién. En total, solo amargura hablamos, hermano. Pero nuestra boca debe estar llena de bendición. De decirle a la gente, sí, subió la gasolina. Sí, Jimmy ya está por caer. Pero ¿sabe qué? Jesucristo tiene la solución para su vida. No importa todo lo que venga, no importa todo lo que usted esté viendo alrededor del mundo, Cristo tiene la solución para usted. Cuando nosotros empezamos a bendecir, van a ver los cambios que van a haber. El verso 3, el verso 15 del capítulo 3 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Qué fáciles somos para enojarnos, hermano. Qué lindo te quedó el pelo. ¿Y por qué me dices eso? No, disculpe, hermana, es que mírese, su color naranja se le ve molesto. ¿Por qué me está diciendo que soy de tal cosa, que soy del PP? Empiecen, hermanos, todo lo ven mal. Y es porque estamos amargados, porque lo único que queremos es violencia. Y miren, Pablo les está diciendo, ustedes mataron a Jesucristo. Ustedes solo están listos para derramar sangre. Son unos asesinos. Yo no sé cómo se sentían los judíos cuando Pablo les estaba dando ahí leño, ¿verdad? O no sé cómo se siente alguien que no ha recibido a Cristo estar oyendo lo que yo estoy diciendo, pero
Miren, ese es el hombre. Todos de ahí veníamos. O todos todavía andamos ahí. Que no se nos puede decir nada porque rapidito explotamos. No sé si hay alguno aquí, pero como les dije, no voy a hacer así, hago así. El verso 16 dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Y cuál es a dónde lleva el pecado, hermano? A la ruina, a la desventura, al quebranto. Por eso Pablo dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. Lo que le espera al pecador, hermanos, es una eternidad en el infierno. Eso era lo que nos esperaba a todos. El verso 17 dice: y no conocieron camino de paz. Si nosotros, a los que se nos ha dado y se nos ha confiado la palabra de Dios, si nosotros, los que tenemos 5, 6, 7, 8, 10, quizás hasta 20 Biblias en nuestra casa y las tenemos solo de adorno, una porque es de pasta celeste, otra porque es de pasta verde, otra porque es grandota, otra porque no sé qué, las tenemos ahí pero no las practicamos, hermano. Entonces tenemos que anunciar que Jesucristo tiene paz. Tenemos que decirle al mundo que hay paz en Jesucristo. Ellos no conocían la paz. Ellos solo querían guardar la historia. Ellos solo se jactaban porque tenían una raza. Y miren, si usted ve la historia se trata de guerra, guerra, guerras y guerras. El hombre vive en guerra. No sé cuántas guerras hay en este tiempo, pero hay guerras en algún lugar del mundo. Y si no, vaya ahí al paraíso en la zona 18, va a ver si no hay guerra. Pero la gente vive en guerra, hermanos. Vivimos en violencia, porque los hombres somos violentos. Y ¿saben qué es lo más bonito? Que nos jactamos de decir: ya firmamos la paz hace 10 años. ¿Paz dónde? Si el hombre es violento y va a vivir siempre en guerra. Pero lo más triste, lo más duro que Pablo les dice es lo que dice el verso 18. Pablo les dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Miren, hermanos, Pablo les pudo haber dicho mentirosos, ladrones, asesinos, les pudo haber dicho todo, pero lo final, con lo que termina este cuadro de cómo es el hombre: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Miren, si alguien está robando algo y le dicen: Dios te está viendo, ¿dónde está Dios? O le dicen: mira, tené temor de Dios. Cuando andan haciendo cosas malas o cuando andan tomando alcohol, te estás destruyendo tu vida. Dios te creó con un propósito, pero la gente no tiene temor de Dios ni cree en Dios. Le temen más a la policía, le temen más a que los metan presos. Si no, miren el caso ahorita de este hombre que ni lo iban a traer a él, pero como llegó la policía ahí, se mató. Le temen más a eso, hermanos. ¿Y saben qué pasó con este hombre que se suicidó? Al infierno. Y esa cosa sí ha de ser dura. Pero Pablo les dice: miren, el hombre no tiene temor de Dios. El proverbista Salomón decía que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Tú quieres ser sabio? Teme a Dios. ¿Tú quieres vivir bien en esta vida? Teme a Dios. Pero no un temor de que: ay, Señor, me vas a matar. No, el temor que debe tener el cristiano es de tratar de no desagradar a Dios.
Temer de que si vamos a hacer algo va a ser un testimonio malo de Dios. Cuando nosotros nos hemos declarado cristianos en nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, donde estemos, y nos ven a hacer cosas malas, eso nos debería dar temor, hermanos, que digan, cristiano como ese. No, eso nos debería dar temor. Cuando nos señalen a nosotros y por nosotros muchos se vayan al infierno. Pero, como les digo, eso es lo peor que les pudo haber dicho Pablo a ellos. No tienen temor de Dios. Y el verso 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. A Pablo le estaban diciendo, no, si tú dices que es por gracia, que ya no tenemos que guardar la ley. Entonces Pablo les dice, sí, pero todo lo que la ley dice es para que ustedes entiendan qué es el pecado. Todo lo que la ley dice es para cerrarles la boca a ustedes. Ustedes no tienen ninguna justificación. Ustedes son testigos de ustedes mismos. Todo lo que la ley dice va a decirles a ustedes, son culpables y ustedes merecen el infierno. Pero lo que la gracia dice, ustedes son inocentes y tienen el cielo abierto. Y al final, en el verso 20, Pablo termina diciendo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí vamos a terminar el día de hoy. Espero que vengan el próximo domingo, que vamos a entrar ya a otro tema. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, las cosas que puede hacer la ley y las cosas que no puede hacer la ley. De acuerdo a este versículo, la ley es incapaz de justificar al hombre. Este mismo versículo nos enseña que la ley lo único que hace es que nos da conocimiento del pecado. La ley nos dice, esto está malo, esto está bueno. Pero la ley tiene ese propósito, solo mostrarnos cuando estamos en pecado. La ley para nosotros, o la Biblia, o la palabra de Dios, debería ser como un espejo, en el cual nosotros nos paramos y empezamos a ver, sí, estoy bonito, sí, merezco la salvación, sí, Señor, sí, no, aquí me hace falta algo. Para eso debería servir la palabra de Dios, para vernos cómo estamos. Pero esto no nos va a salvar. Nos va a salvar ponerla en práctica y creer en Jesucristo. Es lo único que nos puede salvar. Si tú solo estás tratando de cumplir lo que dice la ley, nunca lo vas a lograr. No hay ningún justo, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que entienda. La única manera en que nosotros podemos llegar a ser justos y justificados es por la sangre del Cordero de Dios. Entonces, que la palabra del Señor, hoy cantamos acerca de la palabra, pero que la palabra del Señor nos muestre en qué condición estamos. Y la única manera es leyéndola. Si no, pues vamos a seguir siempre siendo los mismos. Pero si leemos la palabra, entonces la palabra nos va a decir en qué condición estamos. Y la palabra siempre nos va a decir que necesitamos un Salvador. La palabra, como les dije, es un espejo. ¿Y el espejo a dónde te lleva? A ver si necesitas peinarte, a ver si necesitas bañarte, a ver si necesitas limpieza. Solo ahí te lleva el espejo. El espejo no te va a peinar, el espejo no te va a cambiar. El único que te va a cambiar se llama Jesucristo. Amén. Entonces los voy a invitar a que hoy
le pidamos al Señor que nos cambie. Si tú en el transcurso del estudio de esta mañana te identificaste con algo, hoy es la oportunidad de decirle al Señor: Señor, perdóname. Oremos. Señor, al oír tu palabra, nos vemos confrontados a ella. Nos vemos como que tú nos estás hablando. Señor, ayúdanos a cambiar. Señor, ayúdanos a ser fieles testimonios a ti. Señor, que no seamos tan solo oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Esta mañana quizás alguno vino sin haberle entregado su vida al Señor. Yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo, que recibas a Jesucristo. Es tan sencillo, pero Cristo ya pagó todo. Él ya hizo lo que nosotros no podíamos hacer: morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Solo tienes que decirle: Señor Jesucristo, creo en ti. Hoy entiendo que necesito de tu gracia. Hoy entiendo que solo a través de tu gracia puedo ser justificado delante de ti. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y te pido que me ayudes en este caminar nuevo para ser un ejemplo a aquellos que no te conocen. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano ahí donde estás. Todos están orando. Nadie va a saber si tú levantaste la mano. Pero si te ve alguien, no importa. Jesucristo murió en la cruz del Calvario a la luz de 3 millones de personas viéndolo. Si no hay nadie, quiero cambiar mi oración para aquellos que ya hemos recibido al Señor. Que oremos como oraba el salmista David, que le digamos: Señor, ve mi corazón, ve si no hay ningún pecado contra ti. Señor, examíname, escudriñame, lávame, ya no quiero seguir siendo el mismo. Escucha, Señor, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Señor, te necesito que tú me ayudes a caminar como debe de caminar un verdadero cristiano. Gracias porque sé que tu misericordia va más allá de las nubes. Tu misericordia excede todo conocimiento. Y gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Y solo te pido que me ayudes a ser un buen testimonio